Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener nuestra meditación de la palabra del Señor. Hacemos nuestra oración. Señor Dios Todopoderoso, ya es el momento de meditar en tu santa y bendita palabra. Padre Santo, te pido, divino Señor Dios Todopoderoso, que tomes en la mente y el corazón de mis hermanos, para que puedan ellos, divino Señor, entender bien esta explicación de tu palabra, y así, Dios Todopoderoso, podamos alimentarnos. También pongo en tus santas y benditas manos a los que no están aquí, los que me están viendo en otro lugar, en unas casas, en donde quiera, si me están viendo, me están oyendo, que también, divino Señor, prepare sus mentes y sus corazones. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Para mí, divino Señor, te pido, Dios Todopoderoso, que llenes mi corazón de ti, de tu presencia, poderoso Señor, para que de lo que esté lleno mi corazón puedan hablar mis labios. Te pido también, divino Señor Dios, que ilumines mi mente, Padre Santo, que mi corazón esté lleno, Padre misericordioso, en que todas las cosas, divino Señor, que hable yo, sean bajo la inspiración de tu Espíritu Santo, Señor. Vamos a dar principio en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo damos principio. Amén, amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a tener nuestra meditación y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el verso número 10. Libro de Apocalipsis y en el capítulo 2 y en el verso número 10. Apocalipsis capítulo 2 y en el verso número 10. Yo leo el pasaje, hermanos, y luego ustedes vuelven a repetir. Apocalipsis capítulo 2 en el verso número 10. Dice así la palabra, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahora ustedes. Amén. Señor Dios Todopoderoso, ya es el momento, divino Señor Dios. Mis hermanos ya están en tus santas y benditas manos. Yo me pongo también en tus santas y benditas manos, divino Señor Dios. Y te pido, Padre, que ilumines mi mente, que llenes mi corazón, que desates mi lengua, Padre, para poder explicar lo que tú has puesto en mi mente y en mi corazón. Vamos a dar principio, en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo damos principio. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Este asunto o este tema de hoy se llama de esta manera: ejemplos de fidelidad. Ejemplos de fidelidad. Ese es el tema. Ejemplos de fidelidad. Ustedes, hermanos, a donde me estén viendo, a donde me estén oyendo, hermanos, repitan cuál es el tema. Hermanos, mucha gente en muchas iglesias hablan de fidelidad a Dios y a la iglesia, pero qué difícil es comprobarlo. La fidelidad se puede comprobar cuando la persona muere. Y cuando la persona muere, entonces los que quedan vivos empiezan a hablar de ella, de la persona. Y normalmente, aunque no haya sido fiel, dicen, fue fiel, fue fiel. Hasta el último momento se entregó a Dios. Nada más puso una rodilla y pero de todos modos yo creo que sí fue fiel. Y así empezamos a decir nosotros, porque tenemos como temor de decir que no fue fiel. Y bueno,
sea hombre o sea mujer, para nosotros es fiel, así decimos. Bueno, pero no se trata propiamente de que nosotros quedemos convencidos de que sí fue fiel, sino se trata de que Dios la haya visto y la conozca y la reconozca que sí fue fiel delante de Dios. Entonces, hermanos, no se trata de convencer a la gente, no se trata de convencer después de muertos a la familia, no. Se trata de que cuando nosotros tengamos vida y estemos en el camino de Dios, podamos nosotros hacer todo lo posible para que la gente vea, que cuando nosotros vivimos, hicimos todo lo posible por que fuéramos fieles. Muy bien. Hermanos, quiero comenzar para ilustrar mi predicación. Cuando la hermana Julia y yo nos casamos, tuvimos un desacuerdo. Ese desacuerdo fue porque cuando yo acepté a Cristo, en mi mente y en mi corazón pensé, sentí el deseo de trabajar para Dios en lo que yo pudiera, en lo que Dios me dijera y que lo pudiera yo hacer. Pero resulta entonces de que aunque era mi esposa, ella no estaba muy de acuerdo conmigo. Bueno, pero no dijimos nada. Entonces ya entramos al camino de Dios, yo ya entré al camino de Dios, me bauticé, nos casamos, en fin, hicimos todo lo necesario. Y ya empezamos a caminar en el camino de Dios. Y entonces resulta de que yo me dediqué completamente a la obra, completamente. Venía yo del trabajo, me daban algún alimento y le disponíamos 2 o 3 horas para trabajar en la obra. No sabíamos qué hacer, no sabíamos qué hablar, pero simplemente nos poníamos en las manos de Dios y salíamos los dos. Y ya nos encontrábamos alguna persona, amigos o vecinos, o alguien que nos saludara, y ya nos saludábamos, nos deteníamos con él y de alguna manera empezábamos a decirle, ¿a dónde van? ¿Por qué ya se van de la casa? Bueno, en fin, cosas así. Y decíamos, no, vamos a ver que nos encontremos una persona para decirle que Cristo la ama y que la está esperando. Y entonces, como ya te encontramos a ti, entonces te queremos decir que Cristo te ama mucho, que murió por ti en la cruz del Calvario. Y ya empezábamos así sin que supiéramos qué cosa decir o cómo iba a estar el asunto y empezábamos. Y cuando ella empezaba, mi mujer también se ponía un poco abusadita y decía algunas cositas. Y ya después que le habíamos hablado, acuérdate, acuérdate, Dios te está esperando, Él murió por ti en la cruz del Calvario. Y etcétera, hermanos, así. Y esa era nuestra misión. Y ya nos íbamos y encontrábamos otra persona, un familiar, o nos acordábamos de alguien, íbamos a su casa y le tocábamos, y en fin, así nos las pasábamos. Y cuando ya se trataba de arreglar el templo, por ejemplo, para la Semana Santa, entonces yo completamente me entregaba. Y como no teníamos más que la casita que nos había prestado don Antonio y doña María, entonces en esa casita yo iba a traer al monte, iba yo a traer ramas de cedro, y ahí vengo cargando mi tercio de ramas de cedro. Ya llegaba yo y empezaba yo a colocar así, un arquito en los palitos que tenía nuestro templo. Y luego ya que estaban puestos, si me daba tiempo, veía yo qué podía yo hacer para comprar un manojo de margaritas o algo así, para empezarle a poner así. Y yo hacía todo eso. Y que se trataba de que hay que poner un foco, yo pongo el foco. Y que se trataba de modificar esto, yo lo modifico. Y estaba yo ahí. Y entonces pasó un tiempo, y entonces la hermana Julia que me dice, viejo, quiero hablar contigo. Sí, viejita, ¿de qué se trata? Dice, mira, se trata de que pues que tú nomás quieres estar en el templo. Y pues como que no veo que esté bien. Sí, está bien que nos entreguemos y que seamos fieles y que hagamos cosas por el templo. Pero tú completamente ya te veniste, ya te separaste de nosotros y ya estás metido ahí en el templo. Y siempre en el templo, y siempre en el templo. Bueno,
un día yo estaba en el templo, pero se me hizo tarde para venir a la hora de la comida. Y ya llegué como después. Y entonces, que llego y mi mujer estaba ahí todavía en la casa. Y llego y le digo, Yura, ¿qué estás haciendo aquí? Que yo pensé que ella ya se había ido al templo, o tenía que irse al templo. Me dice, pues te estoy esperando para darte de comer. Ay, ¿cómo que me estás esperando para darme de comer? Si cuando estaba yo en la cantina no me acordaba yo de comer, y ahora que estoy en el templo quieres que me acuerde yo de comer y venga yo a comer y luego ¿qué sigue? No, no, yo me meto allá y hasta que hago lo que tenga yo que hacer. Y ya vine ahorita y ahorita ya no me des de comer, ya vete al templo. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, ya discutimos. Y entonces le dije, no, 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 no me esperes, no me esperes. ¿Para qué me estás esperando? ¿Qué crees que me voy a morir de hambre porque no coma yo a la hora que es la hora de la comida? No, 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 ya vete, pero vete ya rápido, porque allá ya están llegando los hermanos. Y ya se fue. Hermanos, ¿por qué? Porque cuando yo estaba en la cantina, no me acordaba yo que tenía que venir a la casa a comer. Ahí me pasaba yo el tiempo, y más tiempo, y más tiempo, y tomando esto y tomando lo otro, y jugando a la baraja, y bueno, una serie de cosas. Y ahora que se trataba del templo, ella me está esperando para comer. No, le digo, me disgusté mucho y ya. Bueno, terminó, hermanos, ese asunto. Y luego después, otra vez, viejo, quiero hablar contigo. Sí, a ver de qué se trata. Pues tú ya te metiste mucho, dice. Y sí está bien que estemos en el camino de Dios, pero tú ya te pasas. Tú ya te pasas. Ya nomás quieres estar en el templo. Digo, bueno, acuérdate que yo no conocía esto. Y que dices tú, que te ponías a orar por mí para que yo entendiera y conociera y aceptara este camino. Ya lo conocí, ya lo entendí y ya lo acepté. ¿Ahora qué quieres? Ahora ya estoy aquí. ¿Quieres que me regrese yo y que volvamos como era yo antes? No, 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 pero tampoco tanto. Bueno, total que discutimos, pero nos dijimos hasta la despedida. Y entonces ya después de que hablamos y hablamos, le digo, bueno, vamos a hacer esto. La solución es esta. Tú vete a donde tengas que ir, porque ella quería estar con su mamá y que nos invitó a comer mi mamá, que nos invitó a cenar y que nos invitó quién sabe a qué. Y yo no puedo ir a la comida con tu mamá. ¿Por qué? Porque tengo que hacer algo en el templo. Yo no puedo ir a merendar con tu mamá. ¿Por qué? Porque tengo que hacer algo en el templo. Y así sucesivamente. Así es de que entonces, ya, ¿cuál fue la solución o cuál fue la definición de esa plática? Que nos dijimos muchas cosas. Y entonces le digo, mira, tú ve y haz todo lo que tengas que hacer. Y a mí déjame en lo que yo tenga yo que hacer. ¿Estás de acuerdo? Dice, sí, bueno, está bien. Así quedamos, así quedamos. Pum. Y ya, cada quien, yo me seguía lo mío, en el templo siempre, haciendo cositas, arreglando esto, quitando el polvo de aquí, bueno, una serie de cosas. Y ella, cada vez que le invitaban a su casa, se iba para su casa. Me pasas a traer a la casa de mi mamá. Y así estaba la cosa. Y yo pasaba yo. Y quédate a cenar. No, 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 no quiero cenar. Y ya me quiero ir a mi casa porque me quiero dormir. Y así estuvimos. Y pasamos no sé qué tiempo. Pero un día que me dice, otra vez quiero hablar contigo. ¿Ahora de qué se trata? Dice, ¿sabes que yo veo que tú en lugar de que te salgas y empieces a vivir como todos los demás hermanos, que sí vienen al templo, pero que pues no como tú, que ya nomás quieres estar en el templo? Ah, ¿y qué quieres? Dice, como tú no te quieres salir de aquí, entonces los niños y yo nomás teníamos a Miriam y a Benjamín. Dice, entonces los niños y yo nos vamos a pasar contigo. Y se vinieron conmigo. Y ya éramos entonces ahora toda la familia, la que siempre estaba metida en el templo, haciendo cosas. Bueno, muy bien. Ahora entonces vamos a hablar, hermanos, de los ejemplos de fidelidad. Y como ya dije, muchos hablan de fidelidad a Dios y hablan de fidelidad a la iglesia. Pero qué difícil es comprobarlo. La fidelidad se puede comprobar, hermanos.
Cuando la persona muere empezamos a decir, pero normalmente empezamos a decir cosas que no son ciertas, porque el hermano o la hermana no eran fieles y nosotros decimos que sí eran fieles, ¿ah? Y hasta les argumentamos cositas. Entonces se hace un resumen y se ve si era fiel o no. ¿Por qué? Porque cuando ya llegamos a casa empezamos a decir, ay, lo que dijo la hermana, ¿verdad? Que era muy fiel el difuntito, la difuntita. Pero a mí me consta que no, que había cultos en que no iba, y que había ocasiones en que los domingos tampoco iba, y que le decíamos que por qué no fue, y decía que porque tenía otra cosa que hacer. Entonces no fue fiel, y ya empezamos a ver cómo está el asunto. Bueno, pero hoy yo quiero decirles a ustedes, hermanos, y escogí estos ejemplos de fidelidad para que ustedes y yo podamos vivir esa fidelidad tal como lo dice la palabra de Dios. Aquí a donde dice precisamente, hermanos, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. O sea que vamos a tener problemas, hermanos, cuando nos volvamos fieles, para que seáis probados. Y van a tener tribulación por 10 días. Va a haber más problemas, hermanos, Pero ustedes en los problemas y en medio de las dificultades, la palabra nos recomienda que seamos fieles hasta la muerte y Cristo nos dará la corona de la vida. Entonces vamos a tratar eso, hermanos. Vamos a tratar eso. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia, que se llama el Arca de Noé, normalmente no somos fieles, hermanos. No somos fieles. Es mi iglesia y yo debería de ponerla bien en cualquier lado, pero no es así. Muy bien. Entonces, la fidelidad, primero vamos a hablar de la fidelidad a Dios. Esa fidelidad a Dios. Este es el ejemplo. Génesis, capítulo 39, en los versos 7, 8 y 9. Génesis, capítulo 39, en los versos 7, 8 y 9. Génesis, capítulo 39, en los versos 7, 8 y 9. Y dice así la palabra, hermanos, oigan bien, Génesis capítulo 39, en los versos 7, 8 y 9. Y dice así: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, estamos hablando de José, y dijo, duerme conmigo. Le dijo la mujer de Potifar, le dijo a José, duerme conmigo. 8. Él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, le dijo José a la mujer de Potifar, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y pecaría contra Dios. Entonces, hermanos, José tuvo la oportunidad, porque la mujer se le ofreció, porque la mujer lo buscaba. Ahí precisamente en este Génesis capítulo 39, en los versos 7, 8 y 9, nos dice la plática central del asunto. Y entonces la mujer le dice, duerme conmigo. Y él le dice, todas las cosas que hay aquí en esta casa, mi amo ya me las entregó. Solamente tú eres las cosas que no me ha entregado. No, pero yo quiero que duermas conmigo. No, ¿cómo haré yo este mal? Y no tanto por mi amo, sino por mi Dios. Entonces, José, en este caso, en este momento y en estas circunstancias, se acordó que él estaba ahí al servicio de Dios y que si el amo lo había puesto ahí, era porque Dios había puesto gracia en él para que el amo viera todas las cosas que podía hacer. Y entonces José se negó completamente a dormir con la mujer de su amo. Eso es lo que tenemos que hacer. En muchas ocasiones, nuestros hermanos dentro de la iglesia, nuestros hermanos fuera de la iglesia,
cometen errores, o cometemos errores, hermanos, o cometemos errores. Pero nos parece que, pues nosotros no somos los culpables. La señora, como en este caso, la mujer de Potifar, se le ofrece a José y le dice, duerme conmigo. Y si José lo hubiera aceptado, después hubiera dicho José, yo no le dije nada, ella fue la que se me ofreció y no sé cuántas otras cosas más. No, José estaba completamente centrado que Dios lo había llevado hasta ese momento a donde él estaba y no podía defraudar a Dios más que a su amo, no podía defraudar a Dios. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo me voy a presentar delante de mi Dios cuando tenga que presentarme? Y se negó completamente José a estar con la mujer de su amo. A eso le estamos llamando ahorita, hermanos, fidelidad a Dios. Hombre, mujer, que me está oyendo del arca de Noé, o aunque no sea del arca de Noé, pero si me está oyendo y en alguna ocasión, por la razón que sea, el diablo nos pone algo así parecido, entonces nosotros, como ya prometimos ser fieles a Dios, vamos a pensar primeramente que no podemos defraudar a nuestro Dios, que puso la confianza y nos puso en el lugar que estamos ahora. Yo muchas veces les he dicho a los hermanos, yo soy pastor solo porque Dios lo quiso. ¿Por qué? Porque precisamente yo nunca anhelé estar en este lugar, yo nunca anhelé ocupar un puesto como el que tengo de pastor. Ajá. Así es de que entonces, si estoy aquí, es porque Dios lo quiso. Y Él sabe perfectamente bien que cuando Él me puso, yo no tenía ningún conocimiento. Y tuve que sufrir mucho, y tuve que entregarme mucho, y tuve que buscar mucho de la palabra de Dios para que Dios me dijera qué cosa es lo que tenía yo que decir, y así comencé mi ministerio. Así es de que entonces, hermanos, usted quiere ser fiel a Dios, vea el ejemplo de José, que en cualquier circunstancia él tenía que ser fiel a Dios. Muy bien. Otro ejemplo, hermanos. Lo encontramos en Job capítulo 13 y en el verso 15. Job capítulo 13 y en el verso número 15. Y entonces vamos a comenzar desde el 13. Y dice así, hermanos, el 13. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. Porque ¿qué quitaré yo mi carne con mis dientes? ¿Y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job había sido probado como nosotros ya sabemos, hermanos, ya sabemos, pero Job no sabía que Dios lo estaba probando y que le había dado permiso al diablo para que lo tocara. Ajá. Así es de que entonces, cuando ya la situación se había puesto bastante difícil y entonces el diablo pidió que se le tocara su cuerpo y que se le quitaran sus riquezas y todo eso, entonces Dios le dio permiso que le quitara todo eso. Y cuando ya se había quedado sin amigos, y cuando ya le había venido esa sarna que el diablo le puso, y cuando ya la situación estaba bastante difícil, entonces llega su mujer y le dice, Job, ¿pero qué pasa contigo? ¿Cómo voy a creer? Mira, sigues creyendo en ese Dios y mira cómo ya te tiene. ¿Por qué no te ayuda? ¿Por qué no te saca de esto? Ajá. Y entonces es cuando Job le explica y le dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Entonces, pase lo que pase, haga lo que haga con nosotros Dios, debemos de pensar que Él es Dios y que un día nosotros dijimos que íbamos a ser fieles a Dios. Entonces, hermano y hermana que me están oyendo, estoy pidiendo, estoy deseando, estoy motivando a toda la iglesia, Arca de Noé principalmente, y a todo aquel que me oiga y que me esté viendo, lo estoy motivando a que seamos fieles, en primer lugar,
a Dios. Así como José y así como Job. De tal manera que pase lo que pase, suceda lo que suceda, nosotros fieles. Ajá. Apenas acabamos de tener una situación un poquito en desacuerdo a lo que estoy hablando ahorita. Uh-huh. Y entonces unas personas empezaron a hablar del Evangelio, de nuestra iglesia. Y se salieron a buscar gente, porque yo les dije que no tenía caso que le hablaran a la gente que ya estaba dentro de la iglesia. Y entonces se salieron a buscar gente y encontraron a la gente, a hoy en este tiempo. Y entonces los familiares de estas personas que estaban buscando gentes para hablarles del Evangelio no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo sus familiares. Y de un momento a otro, cuando más encarregados estaban en hablarle y cuando más gente estaban juntando, entonces que viene una enfermedad. Y como estamos en esta enfermedad del coronavirus, inmediatamente se pensó que les había dado el coronavirus a estos que se andaban hablando del Evangelio. Ajá. Y entonces por esa razón le dijeron sus familiares, pero ustedes tienen la culpa. ¿Por qué tienen la culpa? Porque se andan metiendo en casas y casas y casas y sin ninguna protección. Todavía ni los vacunan además. Y ustedes se van a meter a casas y a casas y ahí están las consecuencias. Ya te vino esta enfermedad, ya te agarró el virus ese y mira ahora cómo ya estás. Yo digo que dejes todo eso, dijo su familiar más cercano, que dejes todo eso, a algún otro les hablará por allá, pero tú ya no te metas en eso. ¿Eso qué cosa es, hermanos? Si nosotros prometimos servirle a Dios, ¿qué le vamos a servir nada más cuando haya bonanza? No, le tenemos que servir en todas circunstancias que se nos presenten. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios y entonces Él tiene que ver por nosotros. Les quiero dar también mi testimonio facilito y rápidamente. Hermanos, a mi esposa doña Guille le agarró también ese virus. Y una cosa terrible y una cosa tremenda, hermanos, cuando le venía la crisis y temblaba así del calenturón que tenía y bueno, muchas cosas. Y yo dije, no, pues sí se va a morir, sí se va a morir. Pero todas las personas que me conocen y todas las personas que saben que nosotros somos cristianos, dijeron, ahora sí el hermano, el más viejo de la iglesia, le va a dar ese virus y de ese sí no se escapa y ahora sí se le llegó la hora de morir. Y yo dije, pues sí está bien, ¿a dónde quieren que me vaya yo? Pues yo vivo aquí con ella, yo como con ella, yo duermo con ella, yo peleo con ella, yo río con ella, así es de que entonces ¿a dónde me voy a ir? Sí me va a agarrar, ni hablar, ¿qué quieren que diga yo? Que la pase yo encerrada en un cuarto y que yo me vaya yo y que nada más le traigan la comida y se la pongan ahí para que abra y ella coma. No, aquí tengo que estar con ella y todos, sin que hubiera uno que me estuviera a mi favor, dijeron, te va a contagiar. Y si te agarra a ti ese virus, tú ya eres el más viejo del arca y te vas a morir. Hermanos, para la gloria de Cristo les quiero decir que ya es este momento. Doña Guille ya salió de su cuidado y yo no me he enfermado. Y periódicamente mi hijo me habla, Benjamín, que es doctor, y me habla y dice, ¿no has tenido catarro? No, hijo. ¿No has estornudado? No, hijo. ¿No tienes escurrimiento? No, hijo. ¿No tienes escalofrío? No, hijo. ¿Pero por qué me preguntas todo eso? Pues porque tú estás ahí viviendo con doña Guille y ella ya le dio y ves que le dio rete duro. Pues ya es este momento, doña Guille ya salió de eso y a mí no me ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando yo prometí que iba yo a servirle a Dios, no dije, cuando haya bonanza, cuando nadie esté enfermo, entonces voy yo por ahí a hablar del Evangelio. Yo le dije que en cualquier circunstancia. Y aquí estoy ahorita. Y si cerramos la iglesia fue precisamente porque los hermanos no llegaban para hacer la reunión.
pero no porque yo haya dicho, vamos a cerrar y después vemos. Pero aquí estoy, aquí estoy. Amén. Dios así lo quiere. El día que a mí me agarre eso, todos piensan y dicen, ¿qué defensas puede tener ese viejo? Pero de todos modos, con defensas o sin defensas, yo me voy a morir cuando Dios lo diga. Muy bien. Así es que entonces Job habla de esta manera. Aquí voy a estar con él, le dijo a su mujer, porque su mujer le dijo, clama a tu Dios y muérete. Mira nomás cómo ya estás y todavía sigues confiando en ese Dios. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Eso él respondió Job. Muy bien, a eso le estamos llamando fidelidad, hermanos. Muy bien. Pero vamos a ver otro pasaje de fidelidad, hermanos. Y vamos a leer el libro de Daniel en el capítulo 3, en los versos 16 al 18. La palabra del Señor, hermanos, dice de esta manera. Libro de Daniel, capítulo 3, en los versos 16, 17 y 18. Y dice así, hermanos, oigan bien, dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así es de que entonces, mis hermanos, encontramos a estos tres jóvenes que los encontraron que no adoraban a la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y los acusaron. Y cuando ya les tomaron cuentas, les dijeron que iban a tocar los instrumentos y que todos los congregantes de Babilonia se iban a hincar delante de la imagen que había hecho Nabucodonosor. Pero Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, nosotros no nos vamos a hincar. Entonces ya van derechito al horno de fuego. Dice, del horno de fuego nos puede librar Dios. Pero si no nos libra, de todos modos no nos vamos a hincar delante de tus dioses, ni tampoco delante de la imagen que has hecho. Los echaron al horno de fuego, tal, hermanos, como menciona la palabra del Señor. Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, eso es fidelidad. Y eran gentes igual que nosotros, hermanos. Simplemente que se habían entregado a Dios como se entregan pocos, hermanos. Y entonces en las circunstancias en que se encuentren, ellos siempre van a ser cristianos. En las circunstancias en que se encuentren, ellos siempre van a tener a quien adorar. A un Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En las circunstancias en las que estén, ellos no adorarán a nadie más que solamente al Rey, el de los reyes, el Señor de los señores. Y entonces, así es, hermanos. Y así pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Fieles hasta la muerte. Y ustedes que estudian la Biblia ya conocen qué es lo que pasó. Muy bien. Pero ahora vamos a ver otro ejemplo, hermanos. Y ahora lo encontramos en Romanos capítulo 8, en los versos 35 al 39. Romanos capítulo 8, en los versos 35 al 39. Romanos capítulo 8, en los versos 35
al 39. Y dice la palabra del Señor así, hermanos. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Y dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el coronavirus, hermanos, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, se llega en el momento ya, porque estos tiempos son tiempos difíciles, lo profetizó el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, y estos tiempos difíciles nos tocó vivirlos a nosotros. Entonces se llega el momento en que le demuestremos a Dios que le somos fieles en medio de toda esta gente, hermanos, que conocemos nosotros. Y que cuando el familiar, hermanos, como me estoy acordando ahorita de cuando Vicente Guerrero, hermanos, estaba a punto de consumar la independencia. Y entonces su papá lo habían tomado prisioneros los españoles. Y lo mandaron al papá de Vicente Guerrero a decirle que su hijo dejara las armas y se rindiera, porque si no, mataban a su papá. Llegó el padre ante Vicente Guerrero, le dijo: hijo, me mandaron para decirte que entregues las armas, porque si no, me van a matar. Y entonces contestó Vicente Guerrero: oigan bien, por eso digo que se puede. Y dijo Vicente Guerrero: la patria es primero. Así es que entonces regresó a su papá allá con los españoles y con toda seguridad lo mataron, pero él tuvo que enfrentarse a la última batalla que iban a tener los españoles contra los mexicanos, hermanos, y ganarla. ¿Por qué? Porque la patria era primero. Y si la patria en el caso de Vicente Guerrero era lo primero, ¿qué pasa con nosotros si tenemos a nuestro Dios frente a nosotros? Y nos dicen que dejemos la religión, que nos salgamos de aquí, que no piensemos ya en estas cosas. ¿Por qué? Porque si no, van a hacer con nosotros no sé cuántas cosas. Pero vamos a decir estas palabras: ¿es justo obedecer a Dios antes que a ustedes? ¿Sí o no? Y todos dijeron sí. Bueno, entonces, si Dios nos manda a seguir predicando, vamos a seguir predicando, porque así va a ser. ¿Qué pasa entonces con mis hermanos? ¿Qué pasa entonces con mis hermanas? ¿Qué pasa entonces con mis compañeros pastores que se fueron a esconder o que están escondidos en determinado lugar y no salen? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué no prometimos un día que le íbamos a servir en las buenas y en las malas? ¿Qué no a veces andamos diciendo que nosotros vivimos por fe? ¿Qué pasó ahora con nosotros, hermanos? Pero estamos hablando de fidelidad. Y si es fidelidad a Dios, ahí está el apóstol Pablo. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la riqueza, ni la pobreza, ni la enfermedad, ni la salud. Nadie me podrá separar del amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, hay más ejemplos de fidelidad, hermano, a Dios. Pero es bueno que todos los que me están oyendo y me están viendo ahorita piensen en que Dios está reclamando este texto que acabamos de leer, hermanos. El diablo echará a muchos de ustedes en la cárcel. El diablo les va a poner problemas tremendos a ustedes, pero sean fieles hasta la muerte y yo les voy a dar la corona de la vida. Así es de que entonces, si ya falta poquito para morir, pues ya sean fieles, hermanos, ya sean fieles, hermanas, para que ya nos ganemos la corona de la vida y en esos momentos, hermanos, tan cruciales para nuestra vida, prefiéramos la muerte que negar a Cristo, hermanos. Muy bien, esos fueron los ejemplos de fidelidad a Dios. Pero ahora vamos a ver, hermanos, la fidelidad a la iglesia. La fidelidad a la iglesia. Yo tengo entendido, hermanos,
que cada uno de los pastores que Dios ha puesto, hermanos, en alguna congregación, sea la que sea, y sea en la categoría que sea, si tiene 1000 gentes, si tiene 10 gentes, pero si Dios lo puso ahí, hermano y hermana, por favor, vean ustedes, el pastor que Dios puso ahí, él lo puso Dios para que guíe a esa congregación, sea de 1000 gentes, sea de 5000, sea de 50 gentes, sea de 10 o sea de 20, él puso un pastor ahí para que guíe a esa gente hacia el reino de los cielos. Muy bien. Entonces, hermanos, los primeros cristianos, vamos a ver qué pasó con los primeros cristianos. Vamos a leer el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en los versos 44 al 47. Libro de los Hechos, en el capítulo 2, en los versos 44 al 47. Y dice la palabra del Señor así, hermanos. Amén. Amén. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso dice la palabra, hermanos. Seguimos adelante. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así es de que entonces, hermanos, tenemos que ser fieles a la iglesia donde Dios nos puso. ¿Por qué, hermanos? Porque se acostumbra ahora en este tiempo, aunque nos los profetizó el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo, y estamos viendo los tiempos que se están cumpliendo, pero sin en cambio la gente, sin hacer caso de eso, empiezan a caminar de aquí para allá, de iglesia en iglesia. Pero yo solamente les digo, hermanos, en el tiempo de los apóstoles, la situación para ser cristianos era bastante difícil, pero de todos modos ellos permanecían en la iglesia donde Cristo los había puesto, hermanos. Y ahí estaban, y no era como a hoy, que se salen de aquí, se meten allá, salen de allá, se meten más para allá, y uno ya no sabe, hermanos, cómo está la situación. Y ya no sabe uno cuándo el pastor se fue puesto por Dios y cuándo el pastor no fue puesto por Dios, hermanos. Pero ahora todo el mundo quiere ser pastor, todo el mundo quiere ser pastor, porque no han asumido la responsabilidad que Dios ha encomendado. Te pongo aquí en este grupo, sean 50 o sean 5000, pero para que tú me des cuenta cuando tengas que llegar al reino de los cielos y me des cuenta de toda esta gente que yo entregué en tus manos para que la pastorees y la puedas llevar al reino de los cielos. Y entonces, hermanos, es cuando nos vamos a dar cuenta que no pudimos, hermanos, o que la gente no quiso, aunque le estábamos hablando. Bueno, vamos a ver otro pasaje. Libro de los Hechos, capítulo 5, en el verso número 42. Libro de los Hechos, capítulo 5, en el verso número 42. Y dice la palabra del Señor así, hermanos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A Jesucristo. Ahora, aparte de la iglesia cristiana, ahora aparte de la iglesia que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ya vinieron una serie de iglesias, ya se llenaron los pueblos de iglesias y ya están los pastores ahí, cada uno con sus congregaciones, hermanos. Pero ahí los pondría nuestro Señor Jesucristo. ¿A ese pastor lo pondría nuestro Señor Jesucristo? No sabemos, hermanos. No sabemos y no nos metemos en esas cosas. Simplemente, la iglesia que vino a fundar Cristo aquí en este mundo es la cristiana, a donde Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es de que entonces, hermanos, de tantas doctrinas que ya salieron
y de tantos personajes que ya tenemos para que nos lleven al cielo, según nosotros, hermanos, en el medio de todo ese rebumbio se encuentra la iglesia fiel, la iglesia cristiana, la iglesia verdadera, la iglesia que adora a Cristo, hermanos. Ajá. Y si usted está en una iglesia que es cristiana y usted está en una iglesia que no adoran a nadie más que al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la recomendación es esta: no se salga, hermano, porque esa iglesia tiene la promesa de que todos los que están ahí van a llegar al reino de los cielos, porque el camino es Cristo, y Él fue el que abrió el camino también desde el palacio de Poncio Pilatos hasta la presencia de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Muy bien, así es de que entonces, hermanos, ahora tenemos que ser fieles a nuestra iglesia. ¿Por qué se sale usted de su iglesia? En muchas ocasiones, como en el caso mío, hermanos, porque el pastor que está encargado en la iglesia del Arca de Noé, hermanos, nunca fue al seminario, nunca tuvo una preparación. Simplemente Dios lo agarró así y lo puso en el camino y le dijo: vas a hablar, vas a caminar y yo te voy a guiar. Y ya tenemos, hermanos, 47 años y estamos en el 48 y todavía aquí estoy con esa buena disposición de decirle a la iglesia del Arca de Noé que la palabra de Dios dice de esta manera o dice de esta otra manera. La palabra de Dios, hermanos. Muy bien, vamos a leer este pasaje. Tercera de Juan, capítulo 1, en el verso 6. Tercera de Juan, capítulo 1, en el verso 6. Tercera de Juan, capítulo 1, en el verso 6. Dice la palabra del Señor así, hermanos: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Este hombre se llamaba Gallo y este hombre lo puso Dios, hermanos. Ajá. Y entonces cuando la gente llegaba en los medios que él tenía, hermanos, el apóstol Juan le escribe y le dice que la iglesia donde él está ha dado testimonio del amor que él tiene para la congregación, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Entonces él estaba haciendo lo que Dios le había encomendado. Tenía su iglesia, no nos dice cuántos congregantes eran, pero las personas que llegaban ahí y tenían que salir de viaje, él les preparaba lo que más podía para que continuaran su viaje y llegaran a donde tenían que llegar. Hermanos, la palabra del Señor, hermanos, es clara, es precisa, y nos decía un hermano, y aparte de ser precisa, es preciosa. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros tiene su congregación, cada uno de nosotros tiene su iglesia, cada uno de nosotros, hermanos, tiene su trabajo que hacer. Ajá. Y cuando vienen aquí con nosotros y nos dicen que se quieren ir a otro lado, hermanos, ¿qué quieren que les digamos? ¿Qué quieren que les digamos? ¿Y saben por qué se quieren ir a otro lado? Porque aquí, hermanos, no tenemos cosas nuevas, no hemos renovado nada de lo que dice la palabra. Seguimos como cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo predicando aquí. Seguimos como cuando los apóstoles seguían predicando. Seguimos, hermanos, diciendo lo que dice la palabra de Dios. Y esa es la razón. Y entonces ahora en otras iglesias ya se inventaron otras cosas. Porque la iglesia cristiana ya se quedó en la era arcaica. Porque la iglesia cristiana ya se quedó muy lejos, hermanos. Siempre hablando de la palabra de Dios. Pero esa es la iglesia, hermanos, que va a llegar al reino de los cielos. Otro pasaje, hermanos. Romanos capítulo 16, en los versos 1 y 2. Romanos capítulo 16, en los versos 1 y 2. Y dice la palabra del Señor así en Romanos capítulo 16, en los versos 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea,
Ujú. Iba a hacer un viaje, iba a llevar una noticia, una carta, hermanos, Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ajá. Así es de que entonces, mis hermanos, nosotros hemos recibido ayuda de algunas personas, hermanos, y esas personas nunca nos vienen a decir, yo me quiero ir de la iglesia, yo me quiero ir para otra iglesia. ¿Ah? Hermano, nos deja, porque hasta eso nos vienen a pedir permiso, nos deja que nos vayamos para otra iglesia. Hermanos, si no quieren estar aquí en esta iglesia, ¿cómo les vamos a decir que se queden aquí a la fuerza? No, toda la gente que esté en la iglesia, el arca de Noé, tiene que estar por amor, porque aquí en esta iglesia, hermanos, se practica el amor que nuestro Señor Jesucristo enseñó cuando anduvo aquí en la tierra. Y esta es la gran realidad. Entonces ahora, esta persona, Febe, la mandan a que vaya a dejar una carta. Se las tenía que ver con muchos que iban en contra del cristianismo, pero ella se dispuso para ir, hermanos, y el apóstol Pablo le da esta recomendación. Como es digno de los santos, recíbanla como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dijo el apóstol Pablo. Así es que entonces, hermanos, vean ustedes, hermanos, en el nombre del Señor, que la iglesia a donde Dios lo puse a usted, ahí quédese. Luche, hermanos, luche ahí. Quiero también, hermanos, volver a dar mi testimonio, porque no quiero agarrar el testimonio de ningún otro hermano, sino el mío. Hermanos, comenzábamos hace 48 años más o menos, hermanos, comenzábamos este movimiento que se llama Fraternidad de Iglesias de Dios en la República Mexicana. Muy bien, comenzábamos, hermanos. Y entonces, hermanos, tal como ya les dije hace un momentito también en mi testimonio, entonces yo hacía todo lo posible porque nosotros tuviéramos el que le llamábamos templo, hermanos, que nomás era una casa, nomás era un patio, que lo forramos con láminas y que luego arriba le pusimos una lona para que no nos pasara el calor o la lluvia, etcétera, hermanos. Y entonces, mis hermanos, dos hermanas, y entre ellas, antes de que mi esposa se uniera a mí para seguir trabajando en la obra de Cristo, ella y otra hermana me decían, Pepe, ¿por qué no nos vamos a este movimiento? Mira, este movimiento de las asambleas de Dios es grande, es muy grande, es mundial. Y el de nosotros, mira, apuradas mentes, si vienen unos cuantos nada más. No decía yo nada. Me volvían otra vez a encontrar y tenían oportunidad. ¿No has pensado en lo que te dijimos? ¿Por qué no nos vamos al movimiento del Evangelio completo? Es un movimiento mundial. Y las personas de ahí conocen a muchos de nosotros. ¿Por qué no nos vamos? Y yo me quedaba callado. Y después de tanto que me estuvieron dice, un día les dije yo, cuando ya me estaban diciendo que por qué no nos íbamos a otros movimientos, les dije, miren, vamos a hacer esto. Ustedes váyanse y déjenme a mí. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué quería yo quedarme aquí? Porque este movimiento estaba comenzando. Este movimiento necesitaba, hermanos, gente que quisiera trabajar para la obra de Cristo. Y nada más por eso. ¿Y yo qué iba yo a aportar si no sabía yo nada? Pero sí tenía yo ganas de que cuando me pusieran las manos de Dios, Él iba a saber qué cosa podía hacer conmigo o qué cosa podía yo hacer yo para su obra. Y hermanos, esa fue mi mentalidad, hermanos, esa fue mi mentalidad y me quedé en este movimiento, hermanos, en el que ahora ustedes conocen como Fraternidad de Iglesias de Dios en la República Mexicana. Y en muchas ocasiones me siento mal, me siento triste, porque ya no estamos practicando muchas iglesias de nuestro movimiento lo que predicábamos hace 48 años. Ya no estamos predicando lo que dice la palabra.
Ya estamos agarrando también inventos de otras iglesias y eso es lo que le queremos dar a la gente para que esté contenta. Se trata entonces de decir, de hablar lo único, lo que nos encomendó nuestro Señor Jesucristo, que habláramos solamente lo que dice su palabra y que para eso nos dejaba su Espíritu Santo y nos llenaba con su Espíritu Santo y nos bautizaba con su Espíritu Santo, o sea, nos sumergía completamente en su Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos salir victoriosos en este trabajo que nos encomendaba nuestro Señor. Y por esa razón aquí estamos, hermanos. Muy bien. Vamos a ver ahora, hermanos, el libro de los Efesios, en el capítulo 6, en los versos 21 y 22. Libro de los Efesios, en el capítulo 6, en los versos 21 y 22. Libro de los Efesios, en el capítulo 6, en los versos 21 y 22. Un hermano llamado Tiquio lleva noticias de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 6, versos 21 y 22. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tiquio, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Estas eran las noticias, hermanos. Cuando él no podía llegar, mandaba a otro, pero con la razón, en la forma en que estaba, qué estaba haciendo, qué estaba predicando y de qué estaba hablando, hermanos. Nosotros, hermanos, ustedes y yo, todos los que me están viendo ahorita, y yo, nosotros deberíamos ser fieles, hermanos. En primer lugar, a Dios, tal como ya lo expliqué, hermanos. Fieles a Dios, pero también fieles al servicio de la iglesia, hermanos. Nuestra iglesia, como ya les he dicho, hermanos, Dios la puso, hermanos, metida casi en las montañas, hermanos, aquí en San Rafael. Mucha gente no sabe llegar. Una vez vino un hermano y lo llevamos a la misión que tenemos y se quedó sorprendido. Dice, pero ¿cómo es posible que ustedes tengan todo esto? Sí, porque nosotros en el nombre de Dios levantamos la casa de Dios y le hablamos a la gente para que crean en nuestro Señor Jesucristo. Y así es, hermanos. Yo solamente les digo, hermanos, ¿por qué no hacemos caso a lo que dice la palabra de Dios? Les voy a leer este pasaje. Véanlo ustedes también en sus Biblias. San Juan capítulo 15, en los versos 5 al 7. San Juan capítulo 15, en los versos 5 al 7. Y dice la palabra de Dios así, hermanos. En San Juan capítulo 15, en los versos 5 al 7. Habla nuestro Señor Jesucristo. Y oigan lo que dice, hermanos. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, dice la palabra. Verso 6. El que en mí no permanece, será echado fuera, como pámpano, y se secará, y lo recogen, y lo echan en el fuego, y arden. 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Dice la palabra del Señor, hermanos. Muy bien, hermanos. Otro pasaje. El Salmo 84, en los versos del 1 al 4. Salmo 84, en los versos del 1 al 4. Salmo 84, en los versos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo.
Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, dice la palabra del Señor, hermanos. Y luego nos pasamos al 84 en el verso 10, y dice el verso 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería yo antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Eso es lo que debemos anhelar nosotros, hermanos. ¿Por qué andamos pensando en que cuando vemos el problema en la iglesia, en lugar de enfrentarnos al problema como nos manda el Señor por medio de la oración, en lugar de enfrentarnos al problema, hermanos, por medio de la lectura de la palabra, en lugar de enfrentarnos al problema, hermanos, yendo a ver qué podemos hacer por el problema que se suscitó, hermanos, esas horas empezamos a agarrar camino para otra iglesia. Decimos nosotros, a donde no hay problemas, porque aquí en esta iglesia, puros problemas. ¿Por qué? Porque precisamente el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. Hermanos, si ustedes quieren ser fieles y un día, hermanos, entrar en el reino de los cielos, vean estos ejemplos de fidelidad. La fidelidad a Dios, hermanos, y la fidelidad a la iglesia. Una iglesia, hermanos, que en muchas ocasiones no cumple con los requisitos, hermanos, que piden las demás iglesias, pero que de todos modos nosotros estamos en el camino donde Dios nos ha puesto, hermanos. Siempre les he puesto el ejemplo de los niños, cuando aquí en mi barrio salíamos a jugar y éramos niños, cuando las niñas y las niñas nos juntábamos, hermanos, y después que ya terminaba el juego, después de que estuvimos una tarde jugando ahí, y después de que terminaba el juego y ya se empezaba a oscurecer, cada uno de nosotros se iba para su casa. Y algunos niños tenían una casa muy bonita, con muchas cosas, y otros de nosotros teníamos una casa no muy bonita, pero era nuestra casa. Y cada vez que ya dejábamos el lugar donde jugábamos, agarrábamos el camino para nuestra casa. ¿Por qué? Porque sabemos reconocer a dónde es donde Dios nos ha puesto. Y aunque nuestro papá y nuestra mamá no podían darnos muchas cosas como lujos, hermanos, pero esa era nuestra casa. Y cuando alguien nos preguntaba, ¿dónde vives? Y empezábamos a buscar, y desde lejos veíamos, mira, allá donde está esa chimenea, allá donde está saliendo el humo, es que ahorita mi mamá ha de estar prendiendo ahorita su clecuil para hacer las tortillas, y por eso está saliendo el humo. Allá vivo, allá es mi casa, y lo decimos con orgullo. ¿Por qué entonces no decimos con orgullo que nuestra iglesia es una iglesia que se enfrenta a los problemas y que los resuelve como Dios nos ha encomendado? Sino que corremos para otra iglesia, a donde nosotros mismos decimos, allá no hay problemas, allá nos recibieron bien, allá nos dejan hacer lo que nosotros queremos. ¿Cómo va a ser eso, hermanos? La palabra del Señor es clara, es precisa, hermanos, y eso es lo que se está predicando hasta este momento. Quiero que Dios les bendiga, hermanos, y que cuando ustedes gusten, hermanos, hacerme preguntas referente al asunto, hermanos, ¿por qué razones me quedé en esta iglesia? ¿Por qué razones me quedé en este movimiento? ¿Por qué Dios me puso sin conocer nada? Hermanos, ¿por qué me puso? Porque Él me ha traído de la mano, hermanos, hasta estos momentos. Y gracias a Él, yo soy pastor, solo porque Dios lo quiso. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y oramos. Señor Dios Todopoderoso, se llega el momento, divino Dios omnipotente, Padre, Dios misericordioso, de que nosotros tengamos, divino Señor, que tener esa firmeza, de que primero vamos a ser fieles a ti, divino Dios, pase lo que pase, Señor, como Job, divino Señor, pase lo que pase, nos tengas como nos tengas, divino Señor, tú nos has prometido que nos vas a llevar a la patria celestial y nosotros lo creemos, poderoso Señor. Y no tenemos por qué andar buscando otra iglesia, ni tenemos por qué andar buscando otra congregación, porque en esta congregación tu palabra nos habla y nos dice que tú nos vas a llevar a la vida eterna, poderoso Señor. Padre Santo y Dios eterno, sé con nosotros, con los que estemos, con los que quedamos, con los que, divino Señor Dios Todopoderoso, tú has considerado
que son dignos de la vida eterna, poderoso Dios. Con esos son los que tenemos que salir adelante, Señor. Y nuestra iglesia va a volver a crecer como en aquellos tiempos, divino Señor. Y nuestra iglesia, divino Señor, va a volver a tener congregantes como en aquellos tiempos, poderoso Señor. Y nosotros seremos los que traigamos a esa gente, porque tú nos vas a dar las palabras y todo lo necesario para que la gente venga y conozca la realidad de tu palabra. Señor, pongo en tus santas y benditas manos a toda la iglesia del Arca de Noé. Todos, divino Señor, los que se consideran que son del Arca de Noé, bendícelos, divino Dios. Perdónalos, poderoso Padre. Ayúdalos, Señor del cielo. Llénalos de tu presencia, divino Señor, Dios Todopoderoso. Y que seamos fieles a ti, Señor. Que seamos fieles a la iglesia, poderoso Señor, Dios Todopoderoso. Y que así, Dios omnipotente, continuemos hasta que tú nos llames a tu presencia. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos. Ahora vamos a despedirnos. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pongo a todos estos hermanos que me oyeron hoy en este día, Señor del cielo. Y te pido, divino Señor Dios, que si van a regresar a sus lugares de origen, Señor del cielo, que tú los lleves. Que si van a regresar, divino Señor, a sus hogares, que tú los lleves, divino Señor Dios. Que los guardes, divino Señor, en el camino, que los defiendas de las adversidades, poderoso Padre, y que tu mano de misericordia sea con ellos, Señor del cielo. Gracias, poderoso Padre. Gracias, poderoso Señor. Sé con mis hermanos, divino Dios, y si tú no dispones otra cosa, Señor del cielo, para de que 8 días ya estaremos, divino Señor Dios, en el santuario, Dios Todopoderoso. Gracias a ti, Señor del cielo. Gracias a ti, poderoso Padre. Ahora vamos a repetir el Salmo 121, hermanos. Dice la palabra del Señor así en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, y los lleve con bien a sus hogares.